Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la escuela Roberto de Molesmes el haberme invitado y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, antes de comenzar la presentación, me gustaría presentar un poco lo que es el ITC. El ITC es un centro de innovación y tecnología desde el año 69. Somos ahora un equipo de 100 personas aproximadamente, dirigidos fundamentalmente a lo que es el sector cerámico, pero no solo al sector cerámico, también al hábitat, adhesivos, jabones, plásticos, sistemas constructivos y demás. Estos son nuestros campos de trabajo: la caracterización de materias primas, la mejora de los materiales cerámicos, mejora también de procesos productivos e innovación en proceso productivo, mejora en producto, en sistemas también, y estrategia empresarial. Alrededor de esta estrategia empresarial se ha montado desde 2005 un observatorio tecnológico de mercado y de tendencias que está a vuestra disposición. Podéis entrar en la página web y podéis consultarlo. Estas 6 líneas se traducen o se transfieren a la industria a través de investigación, de asesoramiento tecnológico, de análisis y ensayos sobre producto acabado y, por supuesto, formación. El instituto tiene una gran relación. De hecho, una de las sedes dentro de lo que es la Universidad Jaume I en Castellón, y se imparte formación en ingeniería química y demás. Bueno, estas son las dos partes principales de lo que vamos a hablar. Se me pidió que hablara de los productos cerámicos y sus fundamentos. Tiene algo que ver con la rehabilitación, pero no es el núcleo de la exposición. Y para ver qué son los productos cerámicos, comprendo que la mejor forma de verlo es a través del propio proceso productivo. Entonces, veremos ese proceso productivo y en cada una de las etapas del proceso veremos cómo los arquitectos o los proyectistas pueden intervenir para personalizar ese producto o para adaptarlo a obra, que creo que es lo que en todo caso sería útil tanto para la rehabilitación como para la obra nueva. Luego, en la segunda parte, veremos unos pocos proyectos de I+D, pero también de nuevas aplicaciones de la cerámica. Bueno, antes de todo, creo que es conocido por todos los presentes. El adobe aparece en el 6000 a.C. en toda la zona de lo que es el creciente fértil, todo lo que sería la zona de Medio Oriente. Aparece poco después el ladrillo y posteriormente ese ladrillo, con una altísima porosidad, ya que estaba poco compactado, se esmalta mediante vidrios, mediante esmaltes vitrificables, para eliminar lo que sería la porosidad. Y con ello se convierte en un producto impermeable y limpio, en un producto no poroso. Y es esta una de las características que han convertido al azulejo o a la baldosa cerámica en un producto que hoy en día todavía se utiliza en los espacios que deben ser limpios, ¿no? Los espacios húmedos, cocinas y baños. Bueno, en el siglo XI, vía África, se introduce en la península ibérica lo que sería la técnica de los alicatados. La técnica de los alicatados consistía en dividir las piezas en pequeñas teselas, cada una de ellas se llama alícer, y esto, premontado sobre un bloque de escayola, permitía adherirlo sobre el muro, y tenemos en todo lo que es el periodo nazarí unos magníficos ejemplos. Damos un salto en el tiempo enorme y nos vamos a lo que sería el siglo XIX. Ya nos hemos dejado en el camino muchísimos hitos importantes de la cerámica, pero bueno, lo que nos interesa es, creo, ver más el proceso. Bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, con el modernismo, se produce una verdadera simbiosis entre lo que es cerámica y arquitectura. El artesano, el arquitecto, trabajan conjuntamente, íntimamente, para producir o para generar sistemas cerámicos desde el inicio del propio proyecto. Y ahí tenemos obras tan magníficas como todas las de Gaudí, Jujol y Montaner, y Puig i Cadafalch y demás, que creo que de todos conocidos. Pero
Poco después, en los años 40, 50, empieza un declive de esta utilización de la cerámica y creemos que es debido, o consideramos que es debido a estas tres causas. Una industrialización de la construcción. Esto provoca una disminución de estos artesanos que comentábamos antes, tanto los artesanos que fabricaban las piezas como los artesanos que las colocaban, como el oficio de colocador. Aparece también el estilo internacional y relega la cerámica a lo que son esas zonas húmedas que hemos comentado. Bien, a finales del siglo XX aparece una nueva relación y un nuevo impulso entre cerámica y arquitectura. Esto es debido a varias razones, pero creemos que una de ellas es que la propia patronal de la cerámica intenta propiciar o intenta promover el uso de la cerámica a través de fundamentalmente dos vías. Una es la celebración de un concurso de cerámica, creo que este año va por su 12ª edición, un concurso de cerámica para la arquitectura, donde han participado y han ganado gente del calibre de Pachi Mangado o de Miralles Tallabue y demás. Y luego, por otra parte, lo que ha sido el impulso de las cátedras cerámicas. Las cátedras cerámicas lo que han intentado es transmitir este conocimiento cerámico, esta cultura de la cerámica a los estudiantes de arquitectura en escuelas de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Alicante, y últimamente se ha incorporado Harvard y la Universidad de Darmstadt en Alemania. También creo que está la de Liverpool desde hace 2 años. Bueno, pues visto todo esto, planteamos, como comentaba al principio, lo que sería el proceso de fabricación de una baldosa cerámica. Y me estoy ciñendo a baldosas fundamentalmente, pero sería extrapolable a otro tipo de productos cerámicos. Y bueno, tendríamos en un inicio materias primas y agua. Esas materias primas y agua deben de ser conformadas, se les debe dar forma. Ahora veremos que hay varios sistemas y que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Posteriormente aparece un esmaltado y una decoración en algunos casos, en otros no es necesario. El producto puede quedar tal cual queda conformado. Hay una etapa clave que es la cocción. Aquí es donde vamos a convertir estas materias primas en otro producto totalmente diferente. La cerámica, como hemos comentado al principio, acompaña al hombre desde sus primeros tiempos y es uno de los primeros, el primer material de síntesis. Una mezcla de materias primas sometida a la acción del fuego cambia su naturaleza profundamente y se convierte en otra cosa totalmente diferente. Con esto obtendríamos un producto cerámico. Y aunque aquí decimos producto cerámico, realmente estamos hablando de un semiproducto cerámico. La baldosa cerámica no es nada o no es útil hasta que no está perfectamente instalada en su lugar definitivo de uso y hasta que no hemos elegido, hasta que ese material, el material debe de ser el adecuado para cada una de las aplicaciones que queremos. Y una vez bien instalado, pues cuando tendremos el material pues, a pleno rendimiento y para lo cual ha sido diseñado. Entre medio de estas dos etapas, entre el producto cerámico y la colocación, tenemos una serie de procesos que son los de postprocesado que nos van a permitir transformar el producto industrial que obtenemos en la industria cerámica, el producto estándar, en manipularlo para adaptarlo a los requerimientos de nuestro proyecto, de un determinado proyecto. Bueno, comenzamos con el tema de materias primas. Aquí una única imagen. Estas serían las composiciones habituales, arcillas, caolines, feldespatos, arenas y demás, en determinadas proporciones. Con esto vamos a obtener una serie de cuerpos diferentes, soportes blancos, rojos, soportes blancos para porcelánico. Y normalmente esto se realiza con estas máquinas que tenemos aquí, que son los atomizadores. Son máquinas bastante grandes, de una gran altura. Y el funcionamiento es curioso, se inyecta la barbotina, que es una mezcla de arcilla, de materias primas y agua en estado líquido, se pulveriza y unos chorros de aire caliente lo que hacen es convertir ese polvo, ese líquido atomizado, ese líquido nebulizado, lo convierten en estas pequeñas bolitas que tenemos aquí, que en la mayoría de los casos son bolitas huecas. Estas bolitas es el polvo atomizado y es el que en un 90% de los casos se está utilizando en la industria cerámica. Esto tiene unas grandes ventajas para la fabricación, que no vienen a cuento, pero entre otras está que permite cargar los moldes de prensa de una forma facilísima porque el material fluye de una forma muy ligera, ¿no? Fluye muy bien dentro de los alvéolos de la prensa.
Bien, visto un poco lo que son materias primas, ya os digo una breve pincelada, veremos diferentes tipos de conformado. El conformado más habitual, el que hoy en el sector cerámico, del que de alguna forma estoy hablando, que es el que está centrado en la provincia de Castellón fundamentalmente, es el prensado en semiseco o prensado seco. Es un prensado con estas bolitas que hemos visto, con estas bolitas de atomizado, donde se carga el molde y se le somete a una determinada presión. Aquí vemos tres tipologías de producto cerámico: el azulejo, el grés esmaltado y el grés porcelánico, y las humedades que van a tener en ese conformado. Por eso decimos que es un semiseco. Fijaos también, importante, la presión a la que estamos sometiendo a la baldosa. Un azulejo estamos aproximadamente sobre los 240 kilos por centímetro cuadrado, pero en un grés porcelánico estamos llegando entre 350 y 450 kilos por centímetro cuadrado. Eso es una grandísima presión que después nos va a permitir que la pieza obtenida tenga una porosidad prácticamente nula. Esta sería una prensa de la empresa SACMI, y este número que vemos ahí arriba, 6.200, son las toneladas que está desarrollando. Si hemos visto que para cada centímetro cuadrado necesito desarrollar una potencia de 400 kilos aproximadamente, pues haciendo un sencillo cálculo veremos lo que necesitamos para hacer una placa de 120 por 60. O sea, los centímetros cuadrados se multiplica y nos está dando esas cifras en toneladas. Bien. ¿Cómo podemos intervenir en esta parte del proceso? Bueno, la mayoría de empresas cerámicas disponen de fresadoras, de máquinas de control numérico. Y con estas máquinas de control numérico, como el que vemos en la imagen, hay otros tantos tipos, podemos hacer varias cosas. Una es fresar la propia pieza una vez ha sido prensada, fresarla cuando está en estado verde, cuando no ha sido cocida. Es muy sencillo, tiene una dureza como la de la escayola, pero obviamente puedo sacar muy pocos productos porque dependo de la velocidad de la máquina de fresado. Otra posibilidad que tenemos es fresar una escayola o un teflón y colar en él una resina bicomponente que adheriremos al punzón de prensa en la parte superior, y que nos permitirá hacer pues, unos 1.000, 2.000 piezas aproximadamente antes de su deterioro. De esa forma podemos testear el producto, y si consideramos que el producto es correcto, podremos ya fresar los punzones definitivos de prensa. De esta forma, con esta tecnología, están hechas la mayoría de baldosas. Pongo aquí un ejemplo. El Ágora de la Universitat Jaume I. Estos son piezas de 33 por 33 y sus formatos a 16,5 por 16,5 menos la junta y demás. Y bueno, aquí es interesante, haciendo referencia a algo que se ha comentado en la última conferencia de la mañana, el tema de las juntas de dilatación. Esta cuadrícula que aparece aquí, estos 100 cuadrados, bueno, esto tiene unos 50 metros de diámetro aproximadamente esta plaza. Esta plaza recibe una insolación directa que puede llegar donde las temperaturas en superficie pueden llegar a alcanzar perfectamente los 80 grados. 80 grados en la parte superior, pero después viene la cerámica, viene el material de agarre y viene todo el soporte. Y hay un gradiente de temperaturas que va a generar que aquello dilate de forma diferente en la parte superior y en la parte inferior. Con lo cual, para evitar eso, que sucede en la cerámica y en otros tantos materiales, necesitamos disponer unas juntas de movimiento, unas juntas de dilatación, que vienen representadas en este esquema aquí por cada uno de estos cuadrados. En este caso elegimos la misma junta entre baldosa cerámica, el mismo espesor que el que tenía la junta de movimiento. De esa forma teníamos una retícula constante y que ópticamente es indetectable. Únicamente cuando me acerco puedo ver que el material es de naturaleza diferente. El material de la junta de movimiento es elástico para permitir esos movimientos y el otro es rígido. Este es un poco el efecto así a vista de pájaro. Y bien, entramos en otro sistema o en otro método de prensado, de conformado de piezas, que sería el prensado plástico. Prensado plástico porque aquí el material cerámico ya contiene un nivel de humedad bastante elevado. Es una especie de la plastilina que hemos utilizado o del barro que hemos utilizado cuando estábamos en clase haciendo trabajos manuales. Es una masa muy plástica, y en este caso vemos el esquema de prensado. Depositamos la pella del material sobre el molde, que tiene dos partes, se prensa, tiene unos orificios como si dijéramos de aireación, que después posteriormente todo este material se elimina. De esta forma es como está realizada
todo el conjunto de piezas que diseñó Alejandro Zaera y que Cerámica Cumella y Cerámica Decorativa realizaron para la Expo de Japón. Es un conjunto de 13 piezas, 6 piezas por una cara, sus 6 simétricas por la otra y una pieza de remate en esquina. Bueno, todo esto se hizo por este sistema y aquí vemos un poco el proceso que hemos visto antes esquemáticamente. La pella de barro, baja el prensado, por aquí tenemos todo el sobrante. Posteriormente a este sombrero hay que cortarle lo que sería la tapa superior con este hilo, con este alambre y hacer el ranurado para los anclajes de la estructura metálica. Otro tipo de prensado en plástico que no es tan automatizado es el que utiliza Gabriel Orozco, mexicano, que trabaja con Tadao Ando para hacer la casa Yuun. Y en este caso lo que está utilizando es un prensado plástico pero manual. El molde de prensa es una caja de escayola donde el material cerámico, donde esa pella de material cerámico adquiere forma. Obtiene este módulo que a mi modo de entender es una maravilla, es una única pieza, pero al tener su perímetro hexagonal permite 6 giros diferentes y sigue encajando. Y posteriormente esta superficie fue metalizada para obtener este resultado. Es una vivienda galería de arte y estos cristales, estos hexágonos, lo que hacen es reflejar el color de la atmósfera, ¿no?, en diferentes horas del día y de las estaciones. Otro proceso muy común sería la extrusión. Este sería el tercer proceso básico. Después tenemos otros procesos como serían el colado, pero que no vienen a colación, valga la redundancia, porque se utilizan para piezas muy especiales. Bueno, en este caso, la extrusión, el proceso de extrusión sería el empleado y todos lo conocemos. Podemos tener una extrusión en vertical, el Spatplaten, donde obtengo 2 piezas que puedo separar por un golpe. Estas 2 piezas, una vez cocidas, se cuecen así en el horno, se les golpea y se separan en 2 piezas diferentes. O bien, podemos también cortar y troquelar. Y esto ofrece una gran flexibilidad de fabricación. ¿Por qué? Porque lo que estamos obteniendo es una lengua de material cerámico, muy plástico también, y que después podemos, como si fueran galletas, cortar la forma que queramos y, cambiando ese troquel, podemos cambiar la forma de la pieza cerámica. Este sería una imagen del proceso. Y así es como está hecho el mercado de Santa Caterina, de Miralles Tallabue. En este caso trabaja con Toni Cumella y estos hexágonos están obtenidos de esa forma. Se extruye una lengua de cerámica en estado plástico y se troquela. Aquí a destacar que los módulos, los supermódulos estos que vemos aquí, cada una de estas grandes piezas, estaba compuesta por estos pequeños hexágonos que ya se servían a obra premallados, o sea, montados en malla y adheridos, de tal forma que el montaje fuera lo más cómodo posible. De esta forma, también está hecho la playa de Poniente de Ferrater y Martí en Benidorm. Esto es la playa de Poniente en Benidorm. Entonces, no sé si conocéis aquella zona. Era una playa muy degradada, era el paseo feo, la playa de Levante era la bonita y la playa de Poniente pues era la fea. Y ahora, pues, a mi modo de ver, el asunto ha cambiado bastante. Bueno, esta es la paleta de color que la empresa genera, que Keramia genera, y en principio Ferrater y Martí se plantean una serie de círculos donde las intersecciones o donde los intersticios de estos círculos quedarían rellenados con el material de rejunte. Entonces, viendo que era tan sencillo, lo que comentábamos antes, viendo que era tan sencillo la realización de un troquel, proponen, cómo no, hacer esta pieza que es el triangulillo este redondito, ¿no? Y con esto pues completan la piel cerámica que está dando un resultado estupendo. Aquí también vuelven a aparecer las juntas de movimiento, también es una zona insolada y demás, y aquí las juntas de movimiento pues obviamente están siguiendo lo que sería el perímetro, esa sinuosidad que queda entre las piezas cerámicas. Bueno, este proyecto es un proyecto complejo. Aquí el ITC estuvo trabajando en la definición de lo que serían los requisitos, porque es un tema bastante delicado. Es un material cerámico al lado de la playa, con arena, con agua, que debe de cumplir el código técnico y más, porque la gente va con el pie descalzo y puede resbalar. Entonces el esmalte tenía que ser un esmalte muy particular
y de hecho se hizo una elección entre varias empresas que propusieron producto. Además, la paleta de colores ya lo habéis visto, es una paleta bastante viva, ¿no? Pero bueno, el resultado creo que bien merece la pena. Ahora creo que se está ampliando unos 1000 metros más, una zona que faltaba. Bueno, esta es otra posible utilidad o aplicación de lo que sería la extrusión. Son piezas triangulares del largo que se quiera y en este caso se han utilizado como una celosía que en función del ángulo que tengamos respecto a la superficie veremos la parte posterior o no. Y como ejemplo de conformado extraño, pues el Villanurbs de Ruiz-Gelli, de Cloud9. Y aquí, bueno, esto lo hace Toni Cumella también. Toni Cumella es un ceramista con 3 generaciones detrás, trabajando en cerámica para la arquitectura. Y bueno, en este caso, ¿cómo se plantea el moldeado de estas piezas tan extrañas que veis aquí? Pues se plantea un molde de poliestireno expandido, fresado con una máquina de control numérico, muchas de ellas diferentes, las formas no eran iguales, pero el control numérico nos lo permite. Se extruye una lengua de extrusión gruesa, de este grueso como el que veis aquí, y posteriormente se troquela con esta forma triangular. Una vez troquelado, se hace que se acople sobre el molde que tenemos, se espera que se seque, y una vez seco se mete en el horno y se cuece y luego se decora. Todo eso es el follón para hacer el asunto este. Pero bueno, para que veáis un poco la flexibilidad que tiene la cerámica para adaptarse, ¿eh? Todo es un tema de coste y de tiempo, obviamente. No hace falta que os diga más lo que puede. Bueno, una vez tenemos las piezas conformadas, pasamos a lo que sería el esmalte y la decoración. Si queremos, si lo necesitamos. La pieza natural es preciosa, el barro natural, o sea, la cerámica al natural es preciosa, pero muchas veces necesitamos esmaltarla. Esto que veis aquí sería la sección de una pieza típica de Gres. Tendremos el soporte, tendremos la parte superior al esmalte, ese esmalte vítreo que nos da esas propiedades higiénicas y demás, y entre medio de ello tenemos un material al que se le llama engobe, que actúa como traductor entre las propiedades de ese vidrio que tenemos, de esos cristales superiores y de esta parte del soporte. Este sería un esmaltado típico por campana, pero hay muchos otros sistemas de esmaltar o de engobar. Y bien, y llegamos a la parte de la decoración. Esa parte superior de la esmaltada la podemos decorar o podemos transmitirle una gráfica, la que queramos. Hasta bien avanzados, diría yo, que los 90, la serigrafía, que había aparecido en el sector en los 50, 60, fue la técnica decorativa rey. Casi todo se decoraba con esta técnica. Esta técnica, todos lo sabréis y todos lo habréis sufrido, como lo hemos sufrido nosotros, tiene una gran pega. La gran pega es que la pantalla es una, con lo cual el motivo que transfiero es siempre el mismo. Y entonces siempre veo la misma loseta de mármol, por ejemplo, o siempre veo el mismo trozo de madera. Bien, esto de alguna forma se intentó paliar con lo que sería la rotocolor. La rotocolor es un sistema estupendo donde tenemos un cilindro, ese cilindro es grabado con un láser, se le aplica el esmalte, se le aplica el color y ese color se aplica sobre la baldosa cerámica. El tema, puedo hacer, la gran ventaja que tiene frente a la serigrafía es que yo puedo hacer que todas las baldosas sean iguales, si así lo quiero, pero puedo hacer que sean desiguales porque puedo descompensar aquello, puedo hacer una rutina aleatoria, un random ahí, y entonces las piezas me van a salir de forma diferente, cosa interesantísima. A partir en el 98 se redacta la primera patente de sistemas de inyección de tinta. Durante mucho tiempo es una técnica que tiene poco eco en el sector industrial, pero a partir de 2010 se dispara. Y no hay ahora empresa esmaltera, empresa que produzca colores cerámicos que no genere colores para esta máquina. Esta máquina es una máquina que funciona por cuatricromía aproximadamente, también puede tener hexacromía, no tienen por qué ser el cian, magenta, amarillo y negro, pueden ser otros colores más cerámicos,
pero nos permite la libertad total de creación. Nosotros podemos meter aquí el decorado que queramos y él nos lo va a imprimir. Podemos meter una pieza que tenga, imaginaos un decorado que tenga, por ejemplo, pues 8 metros por 8 metros, la máquina se lo va a tragar y cada baldosa va a ser diferente porque cada vez va a estar cogiendo un trozo. Aparte de eso tiene otras ventajas enormes, como podría ser la decoración de altos relieves, cosa que la serigrafía o rotocolor no podía. Ahora, en este momento, en España tenemos 2 fabricantes, que era Jet y Creta Print, pero en el mundo yo creo que andan ahora rondando los 15 fabricantes aproximadamente de máquinas de este tipo. O sea, el gran stream ahora de la cerámica es esta impresión con chorro de tinta. La mayoría de las empresas cerámicas están decorando con ellas. Con lo cual, os lo comento, no para que sepáis cómo está hecha la pieza, que también, sino para que sepáis que podéis pedir a las empresas que las piezas sean como vosotros queráis. Y eso es posible ahora, posible, factible y económico. Eso se puede hacer. Bueno, aquí algunos ejemplos. Uno, creo que está en Pamplona, con los toros y tal. Y este de aquí es una fachada así comunicativa y demás. Este es otro ejemplo en Manhattan, por otra gente, unos arquitectos de allí, el Nema Workshop. Y bueno, una vez decorada la pieza cerámica, pasamos al proceso de cocción. Aquí poco que decir, voy a decir muy poco, únicamente que sepáis de dónde venimos. Venimos de los hornos árabes. Los hornos árabes eran unos hornos que se cargaban pieza a pieza, íbamos poniendo todo en la cámara superior normalmente, y aquí abajo echábamos el fuego, las llamas subían y tal, aquí también se ponía algo de producto. Bueno, esto se sellaba todo, se iba alimentando, excepto un tiro y tal, y demás. Bueno, total, un ciclo de 21 días, aproximadamente. Y la mayoría de los montes de Castellón arrasados por la malea. Esto se hacía con malea, con lo que era romero, espino y demás. Bueno, pues todo arrasado. Ahora ya está rehabilitado el asunto. Y de esto pasamos a esta reconversión. Tenemos ahora hornos túneles. Aquí tenéis abajo la longitud que tienen, unos 70 metros. Esto os estoy hablando de estándar. Luego seguro que Buchtal tiene mucho que decir con sus grandes formatos. Pero este sería un horno estándar en la industria cerámica. Aquí tenéis un poco las temperaturas de cocción. El grés porcelánico estamos a 1220 grados, más o menos. 1200 es lo habitual. Y no sé si está por aquí. No está. Pero los minutos serían aproximadamente, son ciclos de 45 minutos aproximadamente. En 45 minutos entra la pieza, se calienta, llega al estado de meseta, se enfría rápidamente y ya sale a una temperatura pues entre 100 y 200 grados, ya se puede manipular. Eso en cuanto a cocción, que veáis que hay, bueno, al hilo de esto, también una reflexión sobre la sostenibilidad. El sector tiene hoy en día las mejores técnicas disponibles en cada una de las fases del proceso en cuanto a sostenibilidad. Se reciclan el 100% de las aguas, se reciclan todos los lodos y medioambientalmente está muy bien situada. Y bueno, y con esto, después de haber hecho todas estas fases, o las que hayamos querido, pues obtenemos lo que es el producto cerámico. Y este es el producto cerámico, estas 5 categorías que veis aquí, serían las 5 categorías que establece la Guía de la Baldosa Cerámica, que es un documento reconocido por el Código Técnico de la Edificación, se creó a instancias del Instituto Valenciano de la Edificación, y si alguien está interesado en saber cómo aplicar el material cerámico a obra, yo se lo recomiendo porque es la obra de referencia. Ahí está de una forma clara y meridiana cómo se debe aplicar este producto cerámico. Bueno, estos serían los 5 tipos. Hay un 6º tipo, que sería el baldosín catalán, que no lo he incluido aquí porque es realmente minoritario. Era estas pequeñas piezas, rasillitas, con las que se hacían las terrazas y tal. Eso normalmente ya no se utiliza, por eso no lo he incluido. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se está utilizando? Barro cocido con una altísima humedad. ¿Para qué? Para obras donde queramos un claro carácter rústico. Tenemos el azulejo, que continúa cumpliendo su magnífica función en zonas como cuartos de baño de cocina. Tenemos el grés esmaltado, que ha quedado desplazado ya por el grés porcelánico, pero el grés esmaltado era el que utilizábamos para pavimentos.
y hoy en día lo que la producción mayoritaria sería grés porcelánico. Aquí tenemos una absorción de agua bajísima, esas presiones que hemos visto y esas temperaturas tan elevadas nos permiten tener unas cargas de roturas elevadísimas, con lo cual tenemos un producto muy resistente. Y luego tenemos el grés rústico, que oscila entre una absorción de agua de 1,5 a 6. Veréis que la absorción de agua es un tema determinante por el tema de riesgos de helada y porque está muy relacionado con la resistencia mecánica del material. Entonces, cuando una pieza es poco porosa, da muchas más garantías frente a riesgos de helada, a roturas por helada o a roturas por impacto. Bueno, aparte de estos productos que hemos visto, existen otros más. Alguno de ellos, esta mañana se ha comentado, productos recubiertos con dióxido de titanio, como podría ser el Bionectite de Ceracasa, que no abundaré en el tema. Mediante rayos ultravioletas descomponen los componentes tóxicos, permiten la limpieza y demás. Esto sería otro producto. Uno que ha aparecido con tecnología italiana sería las grandes láminas. Las grandes láminas, en principio de 1000 por 3000 milímetros, o sea, 1 metro por 3 milímetros de espesor, de 20 a 21 kilos la lámina, y actualmente ya se están fabricando de 1200 por 3600. Eso cumple perfectamente salva perfectamente lo que sería la diferencia suelo-techo, con lo cual podemos tener unos paños, unos revestimientos muy limpios. Estas piezas se pueden suministrar adheridas una a la otra con una fibra de vidrio intermedia. Se puede incluso servir 3 láminas conjuntas, o sea, 3 de cerámica y 2 de fibra de vidrio entre medio. Y actualmente en España son 2 empresas las que la fabrican: Desais, Saloni es importadora, y La Levantina. La Levantina se dedica mucho al tema de piedra en la zona de Levante, pues tiene una máquina de este tipo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Este es el Paraninfo de la universidad. Esto es una fachada ventilada, el paradigma de la fachada ventilada, porque el canal es perfecto. No tiene ventanas, o sea, esto funciona perfectamente. Luego hablaremos de ella porque la hemos monitorizado. Y bueno, a comentar aquí, estas son las placas de metro por 3 y la adhesión ha sido química, como comentaban esta mañana, aunque ha habido unos anclajes de refuerzo cada metro, con su subestructura, las ménsulas y demás. Bien, esta tecnología que hemos visto de grandes láminas es una tecnología cara. Es una tecnología cara porque es nueva. Cara no, costosa. Yo creo que no es cara, porque es una tecnología magnífica que quien la ideó y quien la desarrolló pues hizo un grandísimo esfuerzo económico y de ingeniería para desarrollar una prensa que pudiera prensar ese porcelánico de 3 milímetros con esa calidad y demás, con unos hornos especiales y tal. Pero no deja de ser un tema costoso, y las empresas lo que han hecho es, utilizando ese prensado en seco que hemos visto al principio, obtener piezas delgadas también de 3, 4 milímetros. Y eso en el mercado la mayoría de empresas cerámicas también lo tiene. Bueno, ventajas: reducción de costes de energía, reducción de costes de transporte, no es necesario quitar el revestimiento anterior porque lo puedo adherir directamente, incluso hay algún sistema que viene ya con su propio film que quitas y lo colocas. Obviamente quien ha de hacer esto ha de ser una persona que conozca el producto. Esto no es para hágaselo usted mismo, a no ser que seas muy manitas. Normalmente son colocadores especializados en este tipo de cosas, pero puede funcionar y nos evitamos todo lo que sería el tema de la obra húmeda, que también hablaremos luego de ella. Y bueno, con esta lámina también dentro de ITC se han buscado nuevas vías. En este caso son láminas de cerámica, de esta cerámica delgada, junto con vidrio, adheridos con butiral dentro de un autoclave, para la creación de paneles deslizantes para fachadas. Otro producto que se sale un poco de los estándares de los productos cerámicos que podemos encontrar en la guía de la baldosa son productos con resistencia mejorada. En este caso, lo que se estaba planteando era lo que se plantea TAU cuando hace este proyecto de I+D, es la creación de un sistema de pavimentación para exterior que tenga 2 características principales. Uno, que sea resistente, que soporte las solicitaciones a las que un pavimento de exterior va a ser sometido. Y segundo, que sea confortable y que además de ser confortable y seguro lo parezca. Y eso es importante, que lo parezca es que cuando tú andes por él te dé la sensación de que aquello va a ser seguro, y desde luego que lo sea. Bien, con el IBV
trabajó, el Instituto de Biomecánica de Valencia trabajó sobre esas características de detectar el producto seguro, y con el ITC trabajó con la definición del costillaje trasero. Las piezas cerámicas tenían unos refuerzos más densos en las zonas más sometidas. Esto es el análisis por elementos finitos, que posteriormente eran validados por ensayos. Bueno, al final, este sería la pieza virtual y la pieza final. En cuanto a lo que es la confortabilidad, es importante el trabajo que realizó el IBV. Bien, aquí lo que se plantea es la instalación de una serie de plataformas monitorizadas. Esas plataformas sabemos qué presión están recibiendo en cada momento, pero se monitoriza también al sujeto. Se monitoriza al sujeto en la planta del pie, se monitoriza en la tibia y también en la frente, para ver cómo el impacto del talón se transmite por toda la cadena, por todo el esqueleto, hasta que llega a la cabeza. Y de alguna forma obtenemos qué es lo que está sucediendo con esa persona. Pero además de eso, se le pregunta cómo se siente. Si lo siente cómodo, si no. Obviamente las personas no saben qué pavimento están probando, ni si es de Tau, ni si no es de Tau. Con estos dos datos, los datos objetivos, que es toda la monitorización, todos estos datos que obtenemos, y los datos subjetivos, que es su opinión, podemos correlacionarlos y obtenemos las variables que nos permiten diseñar un pavimento que sea seguro y que además lo parezca, y que sea cómodo y que además lo sea, y que la persona lo viva como cómodo, ¿no? Bueno, pues aquí también se trabajó mucho sobre el tema de la fricción. Una fricción excesiva no es buena, una fricción excesiva nos puede hacer daño en las rodillas y en los tobillos porque nos quedemos clavados cuando intentamos hacer un giro, y obviamente una fricción insuficiente es de todos conocido que es peligrosísima. Ahí en medio hay un rango que es el de la fricción adecuada, la fricción cómoda, y eso es lo que se trabajó también en este proyecto. Bueno, es un tipo de material cerámico diferente. Viene completado con lo que serían folios radiantes, calientes, para exterior. También tienen este sistema para interior. Son suelos radiantes, pero funcionan muy bien en exterior para, por ejemplo, marquesinas, donde puede haber nieve, zonas con nieve y tal. Funciona a bajísimo voltaje, puede ser alimentados por células fotovoltaicas. Y en este salirse también de los materiales, el ITC actualmente está trabajando en lo que serían espumas cerámicas. Serían materiales que contendrían un gran número de poro, pero comunicado, no poro cerrado, como es el habitual, sino poro comunicado, como el de una esponja. Estos son algunos prototipos que estamos realizando. Y bueno, una vez ya tenemos estos productos cerámicos, hemos visto que hay 5 tipos: azulejo, porcelánico, tal, y hemos visto otros que son un poco diferentes. Todos estos productos los podemos manipular para adaptarlos a nuestra obra. Y aquí tenemos desde lo que sería cortes mediante disco. Estos son sistemas importados o transferidos desde el sector de la piedra. Aquí tenemos un ejemplo de Daniel Buren, que creo que hemos visto esta mañana algo con Formica sobre este artista. Bueno, pues aquí se plantea lo que es un revestimiento cerámico en el interior de un museo, revestido con estas tiras de cerámica. Obviamente todo esto está cortado con corte radial. Como mejora o como alternativa al corte radial tenemos lo que sería el corte hidráulico. El corte hidráulico es un chorro de agua a altísima presión con abrasivos, normalmente granate, y comandado por un control numérico, por un ordenador que nos permite cortar como queramos el material cerámico. En este caso, el ejemplo que os expongo es el de Zaha Hadid en el Roca London Gallery, y el pavimento es un porcelánico también cortado de esta forma. Ya sabéis que trabaja mucho con arquitectura paramétrica y demás, y todo esto. Y bueno, y estas son las piezas que obtiene con corte hidráulico. Libertad total. A la hora de cortar o de pedir un sistema de estas piezas, con un dibujo bitmap es suficiente, porque la propia empresa se encarga de hacer la transferencia o la traducción a lo que sería vector y posteriormente control numérico, o bien podéis directamente lanzar un fichero de AutoCAD, o de Freehand, o de ahora el InDesign y demás, lo que queráis. Bien, esta es otra técnica interesante, la deposición física de vapor. Aquí de lo que se trata es de depositar delgadísimas capas de metal sobre el material cerámico. Y lo bueno que tiene esto es que la deposición es tan sumamente delgada, estamos hablando de micras, que refleja o que transmite
la propiedad que tuviera el material cerámico. Quiere decir que si yo tengo un material pulido especular, como puede ser un porcelánico pulido o un grés esmaltado pulido o algo, así es especular, pues el metal va a reflejar ese acabado. Sin embargo, si tengo un esmalte semimate, pues el material, ese PVD, también me lo va a reflejar. No es excesivamente caro, pero hay que tener en cuenta que es un proceso que se hace pieza a pieza, con lo cual obviamente tiene un coste que, bueno, hay que pensar para qué se utiliza, no es algo que sea en serie. Otro proceso interesante que existe en el sector es el termoconformado. El termoconformado es la posibilidad de doblar las piezas, y creo que Buchtal esta mañana ha presentado algo que podría estar hecho así, pero no lo sé con certeza, he estado hablando pero no lo sé con certeza. Sería el termoconformado de piezas cerámicas. Y esto, la gran ventaja que tiene es que si nosotros queremos obtener piezas especiales, como puede ser un peldaño o puede ser un rodapié limpio, como este que vemos aquí, el fabricante debería de tener un stock enorme de piezas o un stock enorme de moldes para poder producir las piezas que nosotros quisiéramos. En este caso, la ventaja que tiene es que nosotros elegimos qué pieza base queremos, un rectángulo, una cuadrada, y le decimos cómo quiera que nos la doble. Entonces nos la dobla con el ángulo que nosotros queremos. Obviamente, si el ángulo de doblado es muy agudo, habrá que realizar unos cortes por detrás, cosa que también está automatizada. Estos de aquí para ángulos agudos, pero creo que tengo un ejemplo, sí, de unas piezas que están dobladas, pero que no es necesario cortarlas, porque la curvatura es tan suave, tan sumamente suave, pues que no necesito hacer esos cortes, con lo cual es más económico. Estos son productos que está comercializando en este caso Apavisa, de material doblado. Y como para finalizar ya este apartado de postprocesado, lo que sería el láser. Las piezas cerámicas se pueden grabar a láser, obviamente, y entonces en función del producto que tengamos vamos a obtener un producto o un acabado u otro. Puede ser brillo mate, puede ser que el láser atraviese el esmalte y ataque a lo que es atraviese el vidriado y ataque el propio color, con lo cual haya un cambio de color. Hay que hacer las pruebas, pero estas empresas tienen un suficiente muestrario para poder elegir. Bueno, aquí tenéis una página web, la tenéis ahí apuntada en los apuntes que os han dado, donde se ha intentado reunir todos estos servicios. Es un consorcio de empresas que se dedican a este postprocesado de pieza cerámica. Y bueno, y por último acabamos en la instalación, perdón, donde no abundaré mucho tampoco. Este sería básicamente los sistemas que hay de colocación cerámica. Tendríamos el aplacado en capa gruesa y en capa fina. Tenemos unos sistemas mecánicos, fachadas ventiladas, suelos técnicos o colocaciones en seco, y entre medio de ellos tenemos los sistemas mixtos que nos van a permitir pues aplacar una pieza y posteriormente reforzarla con un sistema de anclaje. El sistema de colocación en capa gruesa únicamente es recomendable para piezas con alta porosidad. Aquí el sistema de anclaje, o sea, lo que está haciendo que la pieza quede fija, es que el mortero se mete dentro de las oquedades, dentro de los poros de la pieza cerámica y genera un anclaje realmente mecánico, una cosa física que nos la está diciendo. Con lo cual, esto ni se os ocurra utilizarlo con porcelánico. Una capa gruesa nunca, jamás funcionará con porcelánico. Solo funcionará con producto poroso, como puede ser un barro cocido, la tabla que hemos visto, ya os recomiendo la guía de la baldosa, pero un barro cocido o un azulejo funcionarán bastante bien. Una baldosa de porcelánico funcionará muy mal. Tampoco se os ocurra colocarla, y aunque sea tirar piedra sobre mi tejado, porque vengo de allí, a la valenciana, que se dice. A la valenciana es que cojo la baldosa, le echo una pella en el centro y la pego. Y todas las esquinas se me quedan huecas, con lo cual son un nido de insectos, de roturas, son fuentes de roturas, porque cualquier impacto me las va a romper, con lo cual lo que voy a tener que necesitar es colocar la capa gruesa en todo el trasdos de lo que es la pieza cerámica para no dejar ningún hueco. Frente a todas estas cosas, pues tenemos la instalación en capa fina. En capa fina la podemos utilizar perfectamente, y bueno, y aquí tenemos a Victoria, que creo que luego os hablará profusamente sobre esto. Aquí podemos colocar la pieza tranquilamente con piezas que tengan poca porosidad. Podemos utilizar la capa fina en una única capa,
donde solo el soporte es barrido con la llana y la pieza cerámica se coloca, o bien un doble encolado, como este caso de aquí. Esto sería la limaolla del mercado de Santa Caterina, que hemos visto antes, de Miralles Tallabue, donde se juntan las aguas, se resolvió con este tipo de piezas. Y esto es un material aplicado en capa fina y al tanto porque el soporte, la subestructura era madera, una madera viva que se mueve y tal. El material fue muy bien elegido y allí está. Bueno, esto sería el sistema de anclaje mixto, no tiene nada más que son unos refuerzos que se aplican a la pieza una vez colocada. Pero hay un sistema ingenioso, que es este de aquí. Es una cruceta que tiene Tau, la tiene patentada, y esta cruceta, no os lo he comentado antes, pero cuando prensamos la pieza cerámica, para poderla extraer del molde, con esa presión a la que le hemos hecho, pues debe tener una cierta conicidad en los lados, una cierta inclinación en los lados para que aquello se pueda desmoldear. Normalmente en las piezas cerámicas, tampoco os lo he dicho, la parte buena se pone abajo y la parte mala se pone arriba. La parte que vemos es la de abajo de la prensa. ¿Qué quiere decir? Que la pieza, cuando yo la saco, tiene una cierta inclinación, es como un tronco de cono muy suave. Bueno, pues lo que hace Tau es diseñar esta cruceta para que esta inclinación encaje con esa inclinación que tiene la pieza cerámica. De tal forma que cuando colocamos las piezas, estamos utilizando las crucetas, como separadores habituales, como espaciadores, y una vez tengo ya las piezas adheridas, las atornillo por estos agujeros, por estos taladros que tengo aquí. La cruceta está diseñada para que quede oculta cuando rejunto, con lo cual tengo un sistema mixto, pero que visualmente es un sistema de aplacado normal. Pero tengo todas las piezas aseguradas. Y luego, por último, tenemos las fachadas ventiladas. Creo que se ha hablado con profusión aquí de las fachadas ventiladas y os lo voy a pasar muy rápido. Estaciones cálidas. Aquí comentaros una cosa. Las estaciones cálidas, obviamente, el calor no entra porque hay una corriente ascendente, con lo cual la fachada ventilada va a funcionar muy bien en estaciones cálidas. En estaciones frías, obviamente, nos va a mantener el aislamiento seco, nos va a permitir una corriente de aire, nos va a evacuar cualquier humedad que entre de dentro, pero también nos está actuando como una sombra sobre la fachada. Ahora después os mostraré un proyecto que hemos realizado donde hay algunos datos y también os remitiré por si queréis obtener más. Bueno, eliminación de condensaciones, ya se ha hablado, el tema de extraer el punto de rocío fuera de lo que es el interior, el tema de eliminación de puentes térmicos, la protección frente al agua, realmente el agua que va a llegar a la superficie es poquísima. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un sistema utilizado por Mecanotubo hace ya bastantes años, donde se ranuraba la pieza cerámica. La pieza cerámica, en este caso, quedaba debilitada. No era un problema porque posterior por su trasdos se adhería iba adherido lo que sería el perfil metálico, que quedaba anclado en la subestructura, pero actualmente únicamente se utiliza lo que sería el adhesivado y cuelgue sobre la estructura posterior. Bueno, y aquí ejemplos, esta mañana también hemos visto un montón, pues como tendríamos, ¿no?, este hotel, ¿no?, cómo queda antes y cómo queda después, obviamente totalmente saneado. En estos sistemas de colocación mecánica han aparecido en el sector una serie de sistemas que yo creo que sí que son interesantes para la rehabilitación. Son sistemas de colocación en seco, normalmente basados en la utilización de bandejas plásticas en el trasdos de la pieza cerámica, pero hay otros. Y lo que nos permiten es colocar baldosa cerámica, el pavimento, y en algunos casos revestimiento, sin necesidad de obra húmeda. Esto, obviamente, la aplicación de esto, pues hay que ser sensatos. Uno no puede intentar utilizar esto en un espacio público de exterior, porque a los 2 días ya no tiene baldosas. No puede utilizar esto en un sitio donde haya una gran movimentación de cargas, porque posiblemente se rompa. Pero sí puede utilizarlo en un espacio público de venta, por ejemplo, donde puede cambiar de temporada en temporada lo que es el pavimento, de una forma sencillísima y sin obra. Puede estar cambiando el pavimento en una parte de la tienda y seguir trabajando en la otra, cerrar la otra y al día siguiente haberlo acabado. Con lo cual son sistemas bastante interesantes. Entonces, bueno, aquí tenéis Tau, tenéis roca, porcelanosa, en fin, hay varios en el sector. Al final, bueno, y creo que en la presentación tenéis bicorreo electrónico si necesitáis
cualquier tipo de información sobre estos sistemas y tal, pues yo muy gustoso os la mando. Y bueno, hemos visto, creo, que de una forma muy rápida, pero creo que os ha dado una visión muy global de lo que es el producto cerámico y de sus posibilidades. Y ahora os voy a mostrar algunos proyectos que hemos realizado en el ITC. Y aquí comenzamos con el tema de la fachada ventilada. Con el tema de la fachada ventilada sucede que se ha hablado mucho de la eficiencia energética de la fachada, pero hay poco estudio realizado sobre la real eficiencia de esa fachada. Además de eso, después tenemos la complejidad añadida de que para evaluar la fachada o la contribución de la fachada a la eficiencia energética de un edificio, necesitaríamos ver su contribución a todo el sistema completo. Y en todo el sistema completo tenemos los huecos, tenemos ganancias por huecos, pérdidas por huecos, tenemos sistemas, tal. Con lo cual el tema, con un programa de simulación, se hace complejo y para verlo en un edificio pues hay que monitorizarlo completamente. Entonces, bueno, la vía que nosotros tomamos para tener unos datos lo más objetivos posibles fue la construcción de un prototipo que tenemos instalado y que nos permite ensayar diferentes sistemas de fachada ventilada. Se ha monitorizado lo que es la superficie interior de la baldosa, interior del muro y demás. Tenemos unas zarandas que podemos abrir y cerrar, tenemos todo esto acondicionado y obviamente estamos monitorizando todo lo que sería el exterior. Este prototipo ha estado monitorizado durante todo el ciclo del año y durante todas las horas, creo que a intervalos de 10 minutos, con lo cual la cantidad de datos ha sido enorme. Pero al final, con todos estos datos, se ha podido realizar un modelo matemático de lo que es una fachada ventilada. Podemos modificar, variar diferentes parámetros, los que hemos medido, de ella, como anchura de cámara y demás, para poder evaluar qué es lo que sucedería. Y entonces este modelo matemático ya está validado. Obviamente, aquí faltaba algo, que era la pérdida de carga por la altura del edificio. Y se monitorizaron dos edificios. Uno, el que hemos visto anteriormente, el Paraninfo, que ya os decía, es la fachada ventilada por antonomasia. Es una fachada con 10 centímetros constantes de chimenea o de cámara, no tiene huecos, se puede monitorizar perfectamente. Y como contrapartida tenemos el edificio número 1 con un color de pieza más claro, con una profundidad variable, era muy tortuoso el camino y en el interior de la cámara, y bueno, se ha monitorizado. Con estos dos edificios se ha validado este modelo que os comentaba. Y esto nos permite acometer otros proyectos que estamos comenzando ahora, lo que sería el aprovechar, bueno, lo que os comentaba, una de las conclusiones. Estas fachadas funcionan muy bien en sistemas con una cierta temperatura. Si es muy frío, no vamos a notar tanto esos beneficios. Eso es así, porque la fachada va a actuar como sombra de lo que es el edificio, ¿no? Esas calorías las vamos a perder. Entonces, una de las estrategias que estamos valorando sería utilizar el aire tanto para introducirlo dentro del edificio. Tecnalia ya tiene una patente en este sentido, con módulos de forjado a forjado, pero se podría plantear también introducir este aire en los conductos de aire acondicionado, porque realmente es un aire caliente, ¿eh? Es un aire caliente. Luego tenemos el canal cerrado, que lo podríamos cerrar también. Y bueno, otra cosa en la que estamos trabajando es en la introducción. Ya sabéis que el líder no contempla la fachada ventilada, no la contempla excepto como una sombra y como una temperatura de aire exterior. Y estamos con un proyecto para introducirlo en CERMA, que es un programa del IBE, del Instituto Valenciano de la Edificación, donde sí que podremos introducir esas variables de la fachada ventilada, y es un documento reconocido por el Código Técnico, es un programa reconocido, con lo cual ya es una forma de entrar y de poder introducir la fachada y que el proyectista pueda tomar las decisiones que considere y cuando considere, teniendo en cuenta el comportamiento real de esa fachada. Bueno, se está utilizando CFD, el análisis con fluidos. Y otro proyecto con el que estamos trabajando es potenciar aún más la refrigeración de esa fachada a través de enfriamiento evaporativo. O sea, el mojar pieles
para que ese conducto de aire o esa corriente de aire, al evaporarse, nos haga descender lo que sería la temperatura del muro interior. Y en ello estamos trabajando, se ha hecho un prototipo, este es el esquema del prototipo, y la verdad es que está funcionando muy bien. No soy yo la persona que está llevando este tema, pero si alguno de vosotros estuviera interesado, lo mismo, tenéis mi correo, os puedo poner en contacto con gente que realmente es maravillosa haciendo estas cosas. Bueno, estos serían algunos resultados. Y bueno, y ahora dos proyectos que bueno, yo creo que 2 o 3 proyectos más. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues entonces 5 minutos. ¿Vale? Bueno, esto era un sistema de aplicación domótica, era un juego. El juego era monitorizar las piezas para permitir una interacción con ellas. Las piezas tenían un sistema capacitivo que detectaba la presencia del individuo, no por presión, sino por masa, e interactuaba con él. El individuo, bueno, era un juego, tú entrabas ahí dentro, había una pieza pulsante, indicaba que te pusieras encima de ella, cuando te ponías encima de ella echaba una secuencia de 2, hacías lo mismo, una secuencia de 3, hacías lo mismo, y si todo lo hacías bien, al final te daba una recompensa, ¿no? Un tachán, y entonces, bueno, pues te decía que lo habías hecho. El asunto no era jugar, el asunto era ilustrar que podemos utilizar los sistemas cerámicos para monitorizar pavimentos, en el caso, por ejemplo, de espacios con personas con movilidad reducida o personas mayores, ¿no? Donde sé que si varias baldosas se me activan es que algo ha sucedido. Bueno, ese sería uno de ellos. Este ni lo comento, bueno, era un iglú cerámico. Esto era una cosa muy bonita, era un mimbre cerámico que hizo Roldán Berenguer, 2 arquitectos muy buenos de Barcelona, con pieza doblada, pieza termoconformada. Estos son unos asientos en el tema de la sostenibilidad, intentar reutilizar todo ese material que tenemos en stock. Tenemos un montón de material en stock. Y una forma de reutilizarlo era cortarlo con agua y hacer un mobiliario urbano antivandálico. Y bueno, el pavimento ahora se está comercializando, lo tiene una empresa de mobiliario urbano. Y bueno, y este es el último proyecto, este lo comento, para completar este iglú que hemos visto, planteamos una estructura semicilíndrica que fuera activa frente al sol. Entonces, bueno, esta es la estructura, esto es la cara norte, es una cara norte solucionada con pieza cerámica, y la cara sur está cubierta de vidrio, pero en su interior tiene una serie de lamas cerámicas que son actuadas mediante este dispositivo que tenemos aquí, que también es capacitivo. Cuando pongo la mano encima la cierro, paro, y cuando la pongo arriba la abro. De esta forma que tengo, pues que en invierno yo puedo abrir esas lamas para que entre el sol como un invernadero, y en verano las puedo cerrar para que ese canal de aire caliente me evacúe el aire interior, ¿no? Y ese era un poco el objeto. Y bueno, y con esto finalizo. Siento mucho, no me podré quedar al debate porque sale el avión pronto y me tendré que ir. Pero vuelvo a repetir, tenéis mi correo electrónico, tenéis las webs, tenéis todo lo que queráis. Cuando queráis, pues me lo decís. Ha sido un placer y yo creo que he intentado transmitir un poco todo lo que puede ser la cerámica, ¿no? Que para mí tiene mucho que decir. Sin echarte, no te echo.